Mi nombre es Patricia Díaz Daza y soy la escritora de una novela que sale hoy al mercado, es colombiano, llamada Mary English, La Belle de Bogotá. Voy a explorar un poco las razones por las que escribí esta novela. Ha sido también un proceso muy grande para mí como escritora haber seguido la vida de un personaje real llamado Mary English a través de sus cartas y su correspondencia y finalmente producir una novela histórica de ficción sobre esta mujer. ¿Cómo me encontré yo con esta historia? Recuerdo que estaba en una exhibición en la Biblioteca Británica aquí en Londres y habían sacado los materiales que la Biblioteca Británica tenía sobre la independencia de los países latinoamericanos de España en el siglo XIX. Entre todos esos gabinetes me llamó la atención una pequeña tarjeta que decía: este es el cabello de Simón Bolívar, en inglés, para un memento mori para la señora Mary English. Entonces dije yo, oye, pero esto es increíble, no sé quién es Mary English y por qué llegó ella a tener un mechón del cabello de Bolívar. Me impresionó mucho porque además, pues obviamente el cabello de Bolívar tiene el ADN de Simón Bolívar y me parecía un gesto increíble verlo allí, todo un mechón de cabello negro, sin canas, recuerdo. Y dije yo, pero ¿quién es ella? Ha debido ser una persona muy importante en su vida porque desde luego tuvieron el detalle de enviarle esto después de la muerte del Libertador. Y ahí empezó la historia. Me puse a investigar quién es ella, Mary English, y encontré que la biblioteca había adquirido recientemente 2 baúles con todas las cartas que ella había enviado a su hija que vivía aquí en Londres. Ahora, esos 2 baúles habían permanecido escondidos 200 años en el ático de la casa de la familia. Eso me pareció fascinante todavía más, porque significaba que había un secreto que no quería ser revelado. Entonces, la trama se complicó. Decidí mirar estas cartas, mirar estos documentos que habían sido adquiridos allí y estaban a disposición del público, lo que los hacía todavía más atractivos. Y nadie había escrito nada sobre ella, de ella no se sabía nada, ni aquí en Inglaterra, ni tampoco en Colombia o en Venezuela o en América Latina. Entonces, la historia realmente empezó allí, en la curiosidad que me estimuló a saber más de ella. Bueno, ¿y quién era Mary English? Esa fue la primera pregunta que me hice. Era una mujer que emigró a mi país, yo soy colombiana y yo vine a vivir a Inglaterra y me llamaba la atención que una mujer inglesa se había ido en el siglo XIX a vivir a lo que era la Gran Colombia entonces y no regresó aquí. Y como mujer yo sé lo que es irse a vivir a otro país que no es el tuyo. Y me parecía eso muy interesante. Me puse a buscar más información y lo que encontré fue maravilloso, que realmente Mary English era una mujer como todas las mujeres que han emigrado con un gran valor, con unos deseos muy grandes de conocer, de ampliar su mundo. Nació en un pueblito en Kent de una familia obrera que trabajaba en la fabricación de pólvora y en el puerto. O sea, gente que realmente no tenía dinero, ni seguramente ya no tuvo acceso ni siquiera a educación, a duras penas aprendió a leer y a escribir. Sin embargo, lo que ella revela en sus cartas es un gran deseo por conocer. Llegó aquí a Londres con 18 o 20 años, una mujer joven, ¿sí? Y entró en la sociedad inglesa a través de contactos con personas como Méndez, que fue el recluta de Simón Bolívar aquí, amigo de Francisco de Miranda, y que era la persona encargada de reclutar soldados para ir a Venezuela y a Colombia y a la Gran Colombia, que no existían entonces, este personal para apoyar a los ejércitos criollos en las guerras de liberación. Y en medio de este mundo grandísimo que se abría sobre ideas como no a la esclavitud, sí a la libertad de todos los pueblos, ideas románticas en las que también había grandes poetas como Byron metidos allí en estas tertulias que se hacían para recoger fondos y discutir ideas que en esa época eran casi clandestinas
porque había un rey aquí que no permitía tampoco que eso fuera, obviamente, en contra de la corona inglesa. Entonces Mary English se encuentra en esas tertulias con James English y deciden casarse e ir a apoyar a la legión, con la Legión Británica, ir a apoyar a los ejércitos libertadores en América Latina. Bueno, en la novela Mary English, La Belle de Bogotá, narra también el hecho de que Mary haya acompañado a James Tower English a la isla Margarita con la Legión Británica. Es un gran proyecto financiero, económico, patrocinado por los capitales aquí de la City, que hoy en día existen también y son uno de los grandes capitales de los centros comerciales que mueven el dinero en el mundo. En esta época empezaba esta expansión de dineros y esta compañía, Barclays and Herrings, decide invertir una gran cantidad de dinero y financiar estos 3 grandes barcos de tonelaje enorme con 3.000 soldados irlandeses, galeses, escoceses, que van y se apuntan a esta gran aventura. Y Bolívar los invita, les dice, ustedes son amigos de la América Latina y tienen derecho cuando lleguen a adquirir tierras, a volverse ciudadanos, les pinta la tierra prometida, ¿no? Y en realidad yo me imagino en esa época cómo habría sido impactante para, no solamente para los pocos soldados profesionales que vinieron de la guerra napoleónica, sino para todos los que estaban desempleados, sin capital, la presentación de una idea de una tierra, de un lugar a donde tú vas a luchar por la independencia, pero también te vas a beneficiar con tierras y te vas a beneficiar con un título de ciudadano. Y de hecho, la oficina acá que dirigía Méndez le llamaban la fábrica de los coroneles, porque todos los que se alistaban podían ir y servir allá, iban a terminar con el grado de coroneles. Entonces les garantizaba también una pensión, ¿no? Desde luego, Mary era también parte de este gran proyecto con 35 mujeres que iban con ella en este barco que llegó a la isla Margarita con el coronel James Tower English y 1.000 soldados más. Ahí empiezan las peripecias y empieza toda la aventura de Mary, que realmente, como todo en la vida, no fue al comienzo tan fácil, porque con el coronel James Tower English fallece y ella necesita reclamar su pensión de viuda, y su pensión de viuda no le es concedida, porque hay todo este problema de su matrimonio anterior con el otro soldado, un soldado irlandés, que era el padre legítimo de su hija. Ese tipo de situaciones en la historia no figura, en la historia de América Latina no se habla de esto, de la situación legal de mujeres, ¿no? Como por ejemplo, las guerras producen varias familias. Los hombres tenían varias familias a escondidas porque morían tantos hombres que había tantas mujeres capaces de formar hogares diferentes, ¿no? Y esto lo sabía todo el mundo, pero lo condenaba la ley, ¿no? Sin embargo, no hablamos de esto en la historia oficial de nuestros países, de cómo esas situaciones afectaban a las mujeres. Para contar la historia de Mary, realmente yo me valí fue de esta sensación y esta cantidad de hechos que no aparecen en nuestra historia oficial, ¿no? Que es tener hijos, que es perder hijos, que es quedarse viuda en un país extranjero sin ayuda, que no es tener la ayuda de los criollos, todas estas circunstancias que en últimas lo interesante en la historia de Mary English es como sea ella con esta fortaleza que tiene, logra salir al otro lado y ser reconocida, no bien su pensión de viuda, sin embargo, en una entrevista con el mismo Simón Bolívar, logra que el gobierno recién formado, que está también en la bancarrota, pague parte de la deuda y le conceda a ella un dinero que le permite
a ella regresar por unos meses aquí a Inglaterra de nuevo, a su país de origen, pero ya con unas relaciones formadas muy buenas, donde ella conoce a los principales actores de estos nuevos países, de estas nuevas naciones, y puede ofrecer realmente las conexiones que se necesitan para desarrollar un comercio, para desarrollar proyectos importantes de inversión de capitales ingleses en América Latina. Y es así como ella regresa a este mundo europeo por unos meses, y la compañía que ha avalado el proyecto de la Legión Inglesa le dice: lo que queremos es que tú nos representes como agente comercial en América Latina. Y esto da un giro total a su vida. En este momento ella está, digamos, en el ápice de todas sus facultades, de su belleza y de su renombre. No hay en estas islas una persona que conozca mejor a Bolívar, que conozca a los gobiernos en América Latina, a los gobernantes, al pueblo, a los que han estado activos en la liberación de América Latina, de los países de España. Y de esta manera ella adquiere una posición muy privilegiada. Mary decide regresar. Realmente tiene una oportunidad de oro de volver en otra condición a Colombia, a la Gran Colombia. Y esto es lo que ella hace. En cambio de quedarse acá, con su hija viene y visita a su hija, que ha sido adoptada por una familia de amigos, y decide entonces regresar a Colombia con una nueva identidad, que es después la identidad que va a adquirir en Santa Fe de Bogotá, en Bogotá. Una parte importante de la novela explora ese segundo viaje de Mary English. En 1823 regresa a América Latina, y no iba sola, iba con un montón de mercancía que había adquirido para llevar a Colombia como representante comercial, y a establecer esta conexión con Inglaterra. La compañía que la avala, que es la misma que había avalado la Legión Británica, ahora la avala ella para que vaya a vender y a establecer relaciones comerciales con mercancías definitivamente mucho más concretas, que no eran ya soldados ni unas naves, sino textiles, cosas que no habían en nuestros países en esa época, algunas de ellas muy lujosas, qué sé yo, de todo tipo de materiales para hacer uniformes, muebles, pianos, pianolas, cosas para cocina, cosas para la casa, bueno, mercancías. Y después de muchas peripecias, entre esas no muy agradables, Mary sube por el Magdalena, que es un viaje muy, muy peligroso y muy difícil, por el río Magdalena en Colombia, hasta llegar a Santa Fe de Bogotá, que está en los Andes, y es la capital de la República, ¿no? Donde está el centro del gobierno de esta nueva nación de la Gran Colombia. Mary llega allí y se establece entonces una relación con la sociedad santafereña que vive allí en esta época, Santa Fe de Bogotá, o Bogotá, como la conocemos ahora. Tiene entonces 20.000 personas viviendo allí ya, es una ciudad grande, y tiene también clases, y los criollos intelectuales, con los criollos también de dinero, y ella entra a establecerse en esta sociedad. Se vuelve entonces conocida como Mary la Belle de Bogotá. Le hacen un gran homenaje y ella empieza a vivir otra vida, la vida de vender también, de hacer contactos comerciales para vender estas mercancías que le producen también, le dan la posibilidad de tener una relación con los criollos santafereños y con las mujeres santafereñas en particular. Todo esto va viento en popa. Mary se convierte muy naturalmente en una especie de embajadora de Inglaterra, la primera embajadora en Santa Fe de Bogotá. Por su casa pasan todos los ingleses y los criollos que desean saber algo sobre Inglaterra, van a tomar el té con ella.
Bolívar, que vive también en este momento, viene a visitar, en 1828 viene a visitar Bogotá, se encuentra con ella. En este momento, Francisco de Paula Santander es elegido presidente del Congreso criollo y las fricciones entre los criollos empiezan a aparecer y las facciones que dividen los criollos entre los que son 100% a favor de Simón Bolívar y los que realmente quieren que Santander sea el jefe encargado, mientras Bolívar decide irse y continuar su campaña libertadora en el sur. Esto, sin embargo, causa muchas tensiones que luego van a producir inclusive un reflejo que hasta ahora, unas repercusiones que hasta ahora sentimos en nuestro continente de estas polarizaciones entre poderes políticos. En medio de todo esto, también hay gente que desea muchísimo establecer la paz y concretar una nación, los Estados Unidos del norte de Sudamérica, el gran sueño de Bolívar. En medio de todo esto llega el reconocimiento de Inglaterra a Gran Colombia, el primer país en Europa en reconocer que la Gran Colombia es una nación independiente es Inglaterra. Estados Unidos lo hizo primero, pero Estados Unidos no es la nación que conocemos ahora, sino todavía está en formación. O sea que este reconocimiento es vital y este año, el próximo año, el 2025 en marzo, serán los 200 años de este aniversario que es muy importante. Porque recordemos que hay naciones hasta hoy en día como Barbados, que apenas este año les reconocieron su independencia. O sea que nosotros estamos 200 años adelantados a esta relación todavía hegemónica con los poderes europeos y colonizadores, obviamente, de nuestros países. Es un gran proyecto, el proyecto inglés de esa época. La anglomanía por toda parte. Los criollos les encanta no solamente vestirse con los paños escoceses, hablar inglés, ir al hipódromo, se crean unas costumbres inglesas de ir al picnic, ¿no? Y en medio de toda esta anglización de la sociedad criolla es un momento muy hermoso en la vida de Mary y ella lo describe así en sus cartas. Y este momento realmente es como el reconocimiento público que le hace la sociedad criolla y el gobierno por todo lo que es la contribución, como bien lo dice el decreto, que le da la Cruz de Oro a ella por ser una de las matronas formadoras de la identidad de nuestros países. Y en medio de ese momento tan feliz, ¿no? Sin embargo, no logra ella establecer una conexión que le favorezca quedarse en Santa Fe de Bogotá. Bueno, esta historia que sería tan feliz de lograr el reconocimiento de una sociedad, de tener una sociedad alrededor que la apreciaba no solamente por su belleza, por su talento, por sus capacidades económicas de negociante, es el momento más feliz de la historia, creo yo, de Mary. Y para mí era muy importante porque ninguna mujer de esta época le había sido dado tener poder como comerciante. Es muy extraño porque las mujeres en esta época no pueden ni siquiera ser propietarias de tierras o de propiedades y sin embargo Mary logra establecerse y producir dinero a través de sus negocios para mandarle a su hija acá en Inglaterra y a su familia a mantenerlas acá. Y realmente pues eso es muy valioso, es realmente una innovadora en el sentido de que en esta época las mujeres no teníamos esa opción de poder devengar un sueldo, ¿no? Y menos que ese sueldo pudiera mantener a la familia. Sin embargo, Mary lo logra hacer. Y bueno, siendo ella casi la primera embajadora en Santa Fe de Bogotá, llega el primer comisionado, que es el señor Campbell, escocés, a Bogotá,
a representar al gobierno británico y al rey, ¿sí? Y se enamora perdidamente de ella, porque en esta historia, claro, el corazón es muy importante. Entonces hay esa posibilidad de empezar una nueva vida en un nuevo país, nada menos ni nada más como con el primer comisionado delegado del Reino Unido a Colombia. Sin embargo, las cosas no van viento en popa como nos hubiéramos podido y ella quizás se hubiera podido imaginar, por razones que son complejas de entender para nosotros ahora contemporáneamente, pero que tienen que ver con un sentido del honor, que es muy importante en esta novela y en esta época en las relaciones entre hombres y mujeres. Porque el comisionado Campbell no puede vivir con la idea de que Mary English es bígama en su rol de representante de este país legalmente en Colombia. Es una mella, le hace mella y no es posible. Entonces, esto significa que de alguna manera esta relación no puede llevarse a cabo. Y es aquí que el destino la lleva a ella en otra dirección. Mary, entonces, la Belle de Bogotá, ha logrado establecerse en esta comunidad y en esta sociedad donde ha sido bienvenida y donde tiene reconocimiento no solamente de los criollos, sino también de Bolívar y de Santander y de todos los personajes importantes de esta época, que logra presenciar también las grandes crisis y divisiones que hay entonces que empiezan a suceder en el gobierno de los criollos, entre los criollos. Y la gran división, por ejemplo, que afecta a la separación. Venezuela se quiere separar como nación, de hecho lo logra, y después Ecuador también logra separarse y empieza el desmembramiento de esta gran nación que era la Gran Colombia, que dura realmente solamente 10 años, desde el 22 hasta 10 años más tarde. En realidad, las divisiones y los intereses empiezan a chocar unos con otros y también su vida personal cambia. Mary, ante el rechazo que Campbell, que ha sido el comisionado inglés que ha llegado, finalmente acepta la propuesta de matrimonio de otro inglés que estaba en Estados Unidos comerciando y ha llegado a Santa Fe de Bogotá, y en un acto de generosidad con ella, piensa que su compatriota ha sido dejada mal parada, plantada después de que Campbell decide no casarse con ella y le ofrece matrimonio. Y ella acepta y cambia de planes, ¿no? De la comerciante que ha habido, de la mujer que fue la esposa de un líder del sueño bolivariano, a la comerciante, la Belle de Bogotá, decide irse a probar suerte en la provincia y van con su esposo hacia la provincia, hacia la frontera de hoy en día Venezuela con Colombia, Colombia con Venezuela, cerca a Cúcuta. Y ahí compran tierras y el gran sueño es producir cacao. Entonces, ella se bota, se mete, como en todo lo que ha probado anteriormente, su espíritu indomable, sus ganas de probar fortuna, de ir por eso, hace que ella se meta a dirigir la hacienda, porque el esposo, Greenup, es una persona que se enferma mucho, muy difícil para él también, estos climas tan duros, trópico, una hacienda de cacautales, muy difícil, y ella se da cuenta de que ha invertido todo lo que tenía en esta nueva aventura, ¿no? Tan grande como la libertad de un continente, porque mantener una hacienda de 8.000 cacautales es muy duro, ¿no? Sin embargo, ella decide hacerle frente, el esposo decide regresar a Inglaterra porque se enferma demasiado, como he dicho, y ella se hace cargo de esta nueva aventura. En medio de todo este caos político que ya empieza a aparecer y a separar las repúblicas y a separar el sueño bolivariano. Después de la muerte de Bolívar, desafortunadamente, no fuimos capaces de mantener la unidad latinoamericana y gran colombiana, perdemos este sueño. Y la gran pesadilla también que eso ha significado para nosotros
Es un momento definitivamente también muy difícil para Mary. Los ingleses, que han sido vistos como amigos y solidarios siempre con las ideas de la nueva república, empiezan a ser vistos como enemigos y a ser perseguidos y a ser declarados indeseables. Realmente este paraíso es otro infierno, como muchas veces nos pasa a todos en todas estas realidades de la migración, de alguna manera. Y bueno, no voy a dar detalles de cómo concluye esta historia, porque en realidad es una historia sobre cómo es de difícil describir la vida de una mujer como Mary English. Y lo que yo quiero hacer aquí no es realmente llegar a un final feliz o un final desafortunado, sino realmente decir, esta mujer de carne y hueso, esta mujer tiene un espíritu que realmente es contagioso y fue muy valiente y muy capaz de mantener a su familia en Inglaterra, de construir algo para ella en América, en nuestra América, en nuestros países, ¿sí? Y por ejemplo, ella llegó a ser las mujeres o los dueños de cacaotales, de más de 5.000 cacaotales, eran considerados como, como unos seres especiales que merecían un título especial, el señor del cacao. Y ella llegó a ser una señora del cacao. Mary cambia su nombre y se vuelve María de la Concepción. Entonces María de la Concepción termina siendo una de las señoras cacaoteras de la zona, exportando el cacao y después el café también, porque también se mete en lo del café, que tratan de sacar por el estado de Zulia, por el Golfo de Maracaibo, y de exportar estas riquezas naturales a Europa. Entonces, su génesis de mujer que importa mercancías inglesas a un país nuevo, se revierte a ser una exportadora de uno de los tesoros más grandes que hay en nuestra riqueza natural, que es el cacao, el mejor cacao del mundo, porque así era conocido en Europa. Y esto realmente es extraordinario para una mujer que tampoco puede tener propiedad, que no tiene riqueza. Bueno, y la novela es una meditación sobre eso, sobre qué hizo que Mary realmente pudiera sostenerse. Ella no quiso volver a Inglaterra, se quedó en América Latina, decidió quedarse allá. El lugar que le dio razón a su vida, su papel en la independencia, después su relación con los criollos en Bogotá y después con la producción del cacao en Cúcuta. Entonces en la novela se expresa finalmente cómo ella tuvo ese espíritu de aventurera, de luchar no solamente contra las adversidades políticas, sino naturales y contra todos los prejuicios que pudiera haber encontrado una mujer en la época. Y fue realmente una mujer que fue testigo ocular y en primera persona de muchos hechos en los que no había ninguna otra mujer sino ella. Y ella los narra también en sus cartas en primera persona. Para mí ha sido muy importante, digamos, llenar los huecos, ¿no? Como yo me he puesto en su cuerpo y alma y pienso cómo hubiera sido estar allí, ¿no? ¿Qué hubiera sentido ella? ¿No? ¿Qué hubiera sentido ella en las soledades de su hacienda cuando se sentía agredida también por el medio y por no solamente las plagas, sino toda la fragilidad política, ¿no? ¿Qué sentía ella cuando la rechazaron por bígama? ¿Qué sintió ella ante el miedo de perder a su esposo, ¿no? Cuando quedó viuda? Todas estas son las cosas que realmente hacen las emociones, ¿no? Detrás de la novela, que es lo que a mí me interesa, las emociones detrás de la vida, porque esa es realmente la historia que vivimos, ¿no? Como Bolívar le decía a ella, sin ustedes las mujeres realmente y sin los ingleses y la participación de los ingleses, esto hubiera sido prácticamente imposible. El sueño de una independencia y de una nueva república hubiera sido un sueño imposible. Entonces, en alguna manera, esta voz, que es la que me gustaría a mí que el lector tuviera cuando lee la novela, es
es encontrar lo que se siente realmente al participar activamente en una historia, con tu cuerpo y tu vida y tus emociones, como es realmente lo que ha sido la participación de todos y en particular de las mujeres, ¿no? Porque hemos mantenido, así no estuviéramos en el campo de batalla y estuviéramos armadas, todo lo demás se ha mantenido porque estábamos ahí siempre presentes y eso no ha sido reconocido aún en la historia. Y esta es una pequeña contribución a esa recuperación de esa voz.